A todos ustedes un saludo muy cordial. Que Dios los bendiga. Les agradezco mucho su presencia. Vamos a escuchar a Oscar ahora. En el momento nos va a dar una conferencia titulada Continuidad y transformación del ideario santanderista en la Constitución de 1991. Oscar, cuéntanos. Nuestra exposición tiene un problema jurídico central. Constituye la Constitución de 1991 una ruptura con el proyecto republicano santanderista o una reformulación de sus principios dentro del constitucionalismo contemporáneo. Es importante manifestar que el pasado mes de julio nuestra Constitución cumplió 35 años desde que fue proclamada. La Constitución de 1991 constituye uno de los hitos más significativos en la evolución del modelo de Estado social de derecho fundado en la centralidad de los derechos fundamentales, el pluralismo político y la participación ciudadana. Sin embargo, interpretarla como una ruptura absoluta frente a las tradiciones constitucionales del siglo XIX resulta conceptualmente reductivo y teóricamente insostenible. Un análisis histórico comparado permite advertir que varios de sus elementos estructurales encuentran antecedentes en el proyecto republicano impulsado por Francisco de Paula Santander y Omaña, especialmente en lo relativo a la institucionalización del poder, la supremacía de la ley y la función política de la educación, como lo señalan algunos autores, Buchel y Ocampo López. Es la propia voz del general, recogida en sus discursos ante el Congreso de Cúcuta y en su correspondencia con el Libertador, donde se constituye la fuente primaria más directa para construir ese ideario. Es razón por la cual el presente estudio incorpora en cada uno de sus apartados citas textuales tomadas del Archivo de Santander y de las actas del Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821. Entonces, el problema jurídico, ya lo había enunciado, constituye, como ustedes lo leen ahí, la Constitución del 91 una ruptura con el proyecto republicano santanderista o una reformulación de sus principios en el marco del constitucionalismo colombiano. La tesis es la siguiente: la Constitución del 91 no representa una ruptura con el ideario santanderista, sino su reconfiguración normativa en clave de constitucionalismo democrático, en la medida en que preserva su núcleo institucional y legalista, transformándolo mediante la incorporación del pluralismo, la expansión de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Entonces tenemos el marco teórico del constitucionalismo histórico comparado. En análisis se inscribe en la perspectiva del constitucionalismo histórico comparado que concibe las constituciones como productos evolutivos influenciados por tradiciones jurídicas transnacionales. En este sentido, el pensamiento del general Santander debe entenderse como parte del constitucionalismo atlántico surgido de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX,
dice Alperín Dogny en el 2005. El proyecto neogranadino estuvo influenciado por tres particularidades: la Constitución de Cádiz de 1812 en materia de soberanía y legalidad, el constitucionalismo revolucionario francés en la limitación del poder y el liberalismo ilustrado europeo en la centralidad de la ley. Esa matriz ecléctica no es una deducción posterior de los historiadores, es el propio Santander quien la reivindicó como programa de gobierno desde el Congreso del Cúcuta al proclamar la subordinación de las armas a la ley como fundamento mismo de la nueva república. Abro comillas: colombianos, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. Francisco de Paula Santander en el discurso ante el Congreso de Cúcuta de 1821. Esta máxima, que sintetiza el tránsito de la fase militar de la independencia a la fase institucional de la República, es la clave de lectura de todo el proyecto santanderista. La legitimidad del poder ya no reside en la fuerza de las armas, sino en su sometimiento a la ley. El mismo principio se reitera en otra expresión suya de similar contundencia: la espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República. Francisco de Paula Santander cita en el archivo propio de Águila Negra Editorial de 1920. Desde esta perspectiva, el santanderismo puede entenderse como una adaptación periférica del constitucionalismo liberal europeo, cuya lógica institucional se proyecta con transformaciones sustanciales en la Constitución del 91. La influencia gaditana se percibe, por ejemplo, en la concepción según la cual la soberanía reside en la nación y se ejerce por medio de representantes, que es un principio que el propio Congreso de Cúcuta, del cual Santander fue protagonista central como vicepresidente electo, consagró expresamente en el artículo segundo de la Carta de 1821. Institucionalización del poder. Uno de los pilares del pensamiento santanderista fue la convicción de que la independencia política solo podía consolidarse mediante instituciones estables, a diferencia del liderazgo militar de su época. Su proyecto se centró en la organización administrativa, judicial y fiscal del Estado. Esa vocación institucionalista se documenta en su correspondencia con Bolívar, en la que Santander defendió la legalidad propia de las instituciones neogranadinas frente a la pretensión de subordinarlas a decisiones adoptadas unilateralmente por el Congreso de Venezuela en la Ley Fundamental de Angostura de 1819. Abro comillas: Cundinamarca no ha sido un país conquistado. Los tiranos de Cundinamarca desaparecieron y el sistema de la República se restableció con la cooperación eficaz de Cundinamarca. La Nueva Granada era un pueblo libre, tan constituido como lo fue Venezuela, con derecho a reclamar sus anteriores instituciones y a entrar en su antiguo rango de república independiente, como entró la misma Venezuela en 1813. Jamás Cundinamarca ha tenido un acto tácito ni expreso de reconocimiento al Congreso de Venezuela. Este fue Francisco de Paula Santander, carta a Simón Bolívar, que cita a Carlos Restrepo Piedrahíta. Bien, el fragmento revela que para Santander la institucionalidad no era un simple aparato administrativo, sino la fuente misma de la legitimidad política. Un pueblo que se ha dado instituciones propias
no puede ser sometido por la vía de hecho, ni siquiera en nombre de la unidad continental. Estas mismas preocupaciones por preservar la institucionalidad frente al personalísimo se advierte en su rechazo, ya en 1828, a cualquier fórmula monárquica disfrazada de poder vitalicio, cuando le dice al Libertador: no he luchado 14 años contra Fernando VII para tener ahora un rey que se llame Simón. Esto está citado en la Guerra Grande. Esta concepción encuentra un correlato claro en la Constitución de 1991, que fortalece la arquitectura institucional mediante órganos como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Todos responden a una misma lógica santanderista: fragmentar el poder para evitar su concentración y anclar la legitimidad del gobernante en el respeto a instituciones que lo trascienden, no en su persona. Legalidad y supremacía normativa del Estado legal de derecho constitucional. La defensa de la legalidad como límite al poder. No obstante, la Constitución del 91 introduce una transformación decisiva: el tránsito del Estado legal al Estado constitucional de derecho, donde la Constitución deja de ser un texto programático para convertirse en una norma jurídica suprema con fuerza vinculante directa. Esto lo señala el artículo 4. Instituciones como la acción de tutela y el control de constitucionalidad representan una evolución del legalismo santanderista hacia formas garantistas más completas. Esto lo dice el maestro Ferrajoli y Zagrebleski. Es el propio Santander, sin embargo, quien deja constancia de que su legalismo no era una fe ingenua en la letra de la ley, sino la convicción de que incluso siendo perfectible, la ley era preferible a la arbitrariedad, según depende de la respuesta que solía dar a quienes objetaban las imperfecciones del ordenamiento naciente. Decía el general: deme usted una ley y yo hago diabluras. La frase, de apariencia irónica, condensa el núcleo del legalismo santanderista. La ley aún imperfecta es el único instrumento legítimo de gobierno y su manipulación, así fuera hábil, debía producirse siempre dentro del cauce normativo, nunca fuera de él. Esa misma centralidad de la ley como garantía de la libertad, ya citada en el numeral segundo, es reiterada por Santander en clave de advertencia frente a quienes pretendían gobernar por decreto o por la fuerza de las circunstancias. Repitiendo la frase: colombianos, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán libertad. Esta reiteración no es casual. Mire que se trata, en la propia cronología del santanderismo, del principio que después se proyectará en la exigencia contemporánea de sujeción del poder público al bloque de constitucionalidad, donde Santander exigía sujeción a la ley ordinaria, a la Constitución de 1991, exige esa sujeción a la Constitución misma como norma de normas, elevando el estándar sin abandonar el postulado original. Quinto, la esclavitud, la tensión entre la legalidad y la justicia material. La postura de Santander frente a la esclavitud revela una tensión estructural. Aunque defendía la libertad, optó por un modelo gradualista, la Ley de Manutención de 1821, condicionado por factores económicos, institucionales y políticos. El artículo primero de la ley aprobada por el Congreso
General de Colombia reunido en Cúcuta, disponía en términos escuetos, pero decisivos, entre comillas. Serán libres los hijos de los esclavos que nazcan desde el día de publicación de esta ley. Cierro comillas. Ley del 21 de julio de 1821 sobre libertad de partos, manutención y abolición del tráfico de esclavos. Sancionada la ley durante la etapa constituyente, correspondió después a Santander, ya como vicepresidente de la República encargado del Ejecutivo, garantizar su cumplimiento efectivo frente a las resistencias de los propietarios de esclavos. Así lo documenta el decreto reglamentario que firmó 2 años más tarde, abro comillas, promover la ejecución de la ley 15 de julio del año 11 de la independencia, que ha concedido la libertad a los hijos de las esclavas y para cortar algunos abusos que se han introducido por su mala inteligencia. Decreto del 18 de agosto de 1823. Este decreto es especialmente revelador para la tesis del presente estudio. Demuestra que para Santander la legalidad no se agotaba en la expedición de la norma, sino que exigía un ejercicio activo de la administración para impedir que la letra de la ley fuera viciada del contenido por la mala inteligencia, esto es, por la interpretación interesada de quienes debían aplicarla. Es, en miniatura, el mismo problema que hoy enfrenta el constitucionalismo garantista, la distancia entre el reconocimiento formal de un derecho y su eficacia material. Esta aparente contradicción puede explicarse a partir de 3 factores estructurales: restricciones económicas. La economía de la Nueva Granada dependía en parte del trabajo esclavo. Una abolición inmediata podía generar crisis productiva, resistencia en las élites terratenientes e inestabilidad fiscal. Bien, también está la fragilidad institucional. El Estado en formación carecía de capacidad para imponer reformas radicales sin riesgo de fragmentación política, como lo demuestra la propia necesidad de crear, mediante la ley, las juntas de manumisión encargadas de administrar los fondos de compensación a los propietarios. Y finalmente el gradualismo jurídico, porque Santander adopta una estrategia de abolición progresiva, coherente con su visión legalista. Este enfoque revela una tensión fundamental: el derecho como instrumento de transformación versus el derecho como mecanismo de estabilidad. Santander opta claramente por lo segundo, tensión que persiste en el constitucionalismo contemporáneo, pues la Constitución del 91 amplía derechos, pero su efectividad sigue siendo desigual. Des en cuenta 380 artículos, donde la mitad son letra muerta a la fecha. La educación ciudadana, continuidad republicana. Santander, ya esto lo hemos hablado aquí, se ha escuchado varias veces, concibió la educación como un elemento esencial para la consolidación de la República, al considerarla un instrumento de formación cívica orientado a la sostenibilidad del orden institucional. Ya desde su gobierno como vicepresidente de Cundinamarca, antes incluso de la Constitución de Cúcuta, Santander dejó sentado el fundamento filosófico de la instrucción pública en un decreto cuyos considerandos son, en rigor de una declaración de principios sobre la relación entre educación y ciudadanía, abro comillas, que la instrucción pública es el medio más fácil para que los ciudadanos de un Estado adquieran el conocimiento, los derechos y deberes del hombre en sociedad, que el gobierno está obligado a proporcionar a los gobernados
esta instrucción como que contribuye al bienestar de los individuos y a la felicidad de todos. Decreto del 6 de octubre de 1820. El mismo decreto vincula expresamente la instrucción con el ejercicio del sufragio, anticipando 2 siglos antes la discusión contemporánea sobre educación cívica y participación democrática. Esto es importantísimo. Entre comillas, ¿qué tal privación sería vergonzosa a los que la sufren? Pues el voto activo constituye el ejercicio del ciudadano en un gobierno representativo. Decreto del 6 de octubre de 1820, considerando cuarto. Ese principio se consolidó ya en el plano constitucional cuando el Congreso de Cúcuta, del cual Santander fue su más activo gestor ejecutivo, atribuyó al legislativo la facultad de, comillas, promover leyes, la educación pública y el progreso de las ciencias, las artes y establecimientos útiles, y conceder por tiempo limitado derechos exclusivos para su estímulo y fomento. Cierro comillas. La Constitución de 1991 retoma este principio en disposiciones como el artículo 41. 67, derecho a la educación. No obstante, introduce una transformación relevante, el paso de un modelo educativo orientado a la homogeneidad nacional y a la formación de un ciudadano letrado y propietario, presupuesto, como se vio, del propio derecho al voto en 1821 hacia uno basado en el pluralismo cultural y el reconocimiento de la diversidad. Contraargumento: ruptura constitucional. Una postura crítica podría sostener que la Constitución del 91 representa una ruptura radical con el proyecto santanderista en la medida en que introduce elementos aparentemente incompatibles con el republicanismo del siglo XIX, tales como el pluralismo, la ampliación sustantiva de derechos y la participación ciudadana directa. Un primer argumento en favor de la tesis de la ruptura sería el marcado centralismo del proyecto santanderista, evidenciado en su propia intervención ante el Congreso de Cúcuta, en la que, pese a reconocer el ideal federal como más acorde con los principios liberales, defendió el centralismo como necesidad transitoria impuesta por las circunstancias. Abro comillas. Destruyamos pues todo despotismo y toda arbitrariedad, pero hagámoslo todo en la calma de las pasiones y de la prudencia, que si desde ahora no podemos admitir un sistema federativo en toda su extensión, por lo menos arrojemos los primeros elementos, reservando para días más serenos perfeccionar la obra amenazada. Vicente Azuero, sesión del Congreso de Cúcuta, 1821. La cita de uno de los diputados más cercanos a la línea de gobierno santanderista ilustra el argumento de la ruptura, el centralismo del siglo XIX y la restricción censitaria del sufragio a quienes supieran leer y escribir o tuvieran propiedad. Parecen en efecto difícilmente conciliables con el pluralismo y el sufragio universal del 91. Sin embargo, esta objeción no desvirtúa la tesis central. Si bien los contenidos materiales del orden constitucional se transforman, los principios estructurales del poder político, institucionalidad, juridicidad y formación ciudadana permanecen. La propia insistencia santanderista en que la Constitución debía ser obra de un Congreso deliberante y no de la voluntad de un solo hombre,
expresada en su rechazo a que el proyecto de Bolívar se impusiera sin el debate del Congreso, es el antecedente directo del pluralismo deliberativo que hoy caracteriza el diseño institucional de 1991. Abro comillas, la espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República. En este sentido, la Constitución del 91 no elimina el legado santanderista, sino que lo reconfigura en función de una nueva exigencia histórica. Conclusión. La Constitución Política del 91 no representa una ruptura radical en la tradición republicana colombiana, sino una transformación cualificada y compleja del ideario santanderista en clave del constitucionalismo contemporáneo, lejos de implicar una sustitución paradigmática. El texto del 91 reconfigura los fundamentos del legalismo republicano, perseverando su núcleo estructural, mientras lo somete a un proceso de expansión normativa y democratización sustantiva. En este sentido, la institucionalización del poder, la supremacía de la Constitución y la centralidad de la educación como dispositivo de construcción cívica evidencian una continuidad histórica profunda documentada, como se ha mostrado en la propia voz de Santander, en su máxima de que las leyes y no las armas dan la libertad, en su defensa epistolar de la institucionalidad neogranadina frente a Bolívar en su decreto de 1823 para hacer efectiva y no solo declarativa la libertad de los hijos de esclavas, y en su temprano decreto de instrucción pública de 1820. No obstante, dicha continuidad se ve tensionada y enriquecida por la incorporación de nuevos ejes axiológicos, como la ampliación del catálogo de derechos de reconocimiento del pluralismo y la apertura hacia formas de inclusividad, inclusivas de ciudadanía. Sin embargo, el legado santanderista no está exento de ambivalencias. Su apuesta por el orden jurídico como condición de posibilidad de Estado implicó simultáneamente la consolidación de un modelo formal de igualdad que no logró traducirse plenamente en justicia material. El constitucionalismo de la legalidad evitó la anarquía, pero no consiguió desactivar la estructura de exclusión que han marcado históricamente la sociedad colombiana. De este modo, el constitucionalismo colombiano debe comprenderse como un proceso acumulativo, evolutivo y tensionado en el que coexisten continuidad y ruptura. El pensamiento de Francisco de Paula Santander no desaparece, sino que se proyecta como uno de los sustratos históricos del Estado constitucional, al tiempo que revela uno de sus dilemas más persistentes: la distancia entre la promesa normativa de la ley y las condiciones reales de su realización. Es precisamente en esa brecha entre jurisdicción y materialidad donde se inscribe uno de los problemas estructurales más profundos del constitucionalismo latinoamericano contemporáneo. Derecho comparado y configuración del constitucionalismo santanderista. Santander, en clave comparada entre el legalismo ilustrado y constitucionalismo de contención. El pensamiento político de Francisco de Paula Santander no puede comprenderse de forma aislada dentro de la experiencia neogranadina. Su proyecto de organización estatal responde a una circulación transatlántica de las ideas jurídicas propias del constitucionalismo de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en particular aquellas derivadas de la Revolución Francesa y el liberalismo gaditano y la tradición constitucional británica.
En este sentido, el modelo santanderista puede caracterizarse como una forma de constitucionalismo de legalidad estricta, cuya finalidad principal no es la expansión radical de la soberanía popular, sino la contención del poder mediante normas. Esta diferencia es crucial frente a modelos como el francés revolucionario, donde la ley expresa directamente la voluntad general. El propio Santander sintetizó esta función contentiva del decreto más que expansiva de la voluntad popular directa en su máxima de 1821, ya citada sobre las armas y las leyes, que bien pueden leerse como la fórmula fundacional de un constitucionalismo de contención y la revolución, que son las armas, crea el poder, pero solo la ley lo limita y lo hace legítimo. Influencia francesa, legalidad, codificación y temor al desorden. La influencia francesa en Santander no proviene tanto del momento jacobino radical, sino del proceso posterior de estabilidad institucional que culmina en el Código Napoleónico de 1804. Este modelo introduce una concepción de la ley como instrumento de orden, previsibilidad y centralización estatal. Autores como Pierre Ronsavallon han señalado que el tránsito francés del entusiasmo revolucionario al constitucionalismo administrativo implicó una transformación del derecho en técnicas de gobierno. Santander parece situarse precisamente en esta segunda fase. Adopta el lenguaje de los derechos, pero privilegia la función disciplinaria del derecho. Esto se refleja en su insistencia en, primero, la codificación normativa. Segundo, la jerarquía institucional. Tercero, la subordinación del poder militar al civil. Cuarto, el respeto estricto al procedimiento. Esta subordinación del poder militar al civil no es una inferencia doctrinal, es literalmente el contenido de su advertencia de que la espada de los libertadores debía quedar sometida a las leyes de la República, formulación que anticipa en más de un siglo el principio contemporáneo de subordinación de la fuerza pública al poder civil, hoy recogido en el artículo 217 de la Constitución del 91. Sin embargo, a diferencia del modelo francés, en Santander no hay una ruptura total con el orden social heredado, lo cual se evidencia especialmente en su posición frente a la esclavitud, según se documentó en el numeral quinto. Influencia española. El constitucionalismo gaditano y el legalismo administrativo. La Constitución de Cádiz de 1812 constituye un referente directo para el pensamiento santanderista. Este texto introduce un modelo de monarquía constitucional basado en la supremacía de la ley, la representación política, la ciudadanía formal y la caracterización administrativa. Santander hereda de este modelo una percepción profundamente normativista del Estado, donde la legitimidad no proviene únicamente del origen democrático del poder, sino de su sujeción a las reglas preestablecidas. Esta herencia gaditana se percibe con nitidez en la propia Constitución de 1821, cuyo artículo segundo, calcado casi literalmente del artículo tercero de la Carta de Cádiz, proclama que, abro comillas, la soberanía reside esencialmente en la nación, cierro comillas. Fórmula que Santander, como principal artífice ejecutivo del nuevo orden, invocó reiteradamente
para deslegitimar cualquier pretensión de gobierno personal ajeno al Congreso. No obstante, el constitucionalismo gaditano también contenía limitaciones estructurales, exclusión efectiva de amplios sectores sociales, ambigüedad en la aplicación de derechos y persistencia de estructuras coloniales. Estas tensiones se producen en el proyecto santanderista, particularmente en su incapacidad para traducir el principio de igualdad en transformaciones materiales inmediatas, como quedó documentado a propósito de la esclavitud en el numeral quinto. Influencia británica, institucionalidad sin ruptura y primacía del orden. El modelo británico, aunque menos explícito en la formación de Santander, ofrece una clave interpretativa relevante. A diferencia del constitucionalismo revolucionario francés, el sistema británico se caracteriza por la evolución gradual de las instituciones, la primacía de la costumbre jurídica, el common law, y el equilibrio entre poderes sin ruptura radical. Autores como Albert Ben Dicey desarrollaron el concepto de la rule of law, o sea, regla de la ley, entendido como supremacía del derecho sobre la arbitrariedad. Santander comparte con esta tradición la preocupación por evitar el despotismo, consolidar instituciones estables, y subordinar el poder político a la ley. El mismo propósito que anima su máxima de 1821 sobre las armas y las leyes. Sin embargo, a diferencia del modelo británico, su proyecto carece de una base social consolidada que permite la evolución orgánica del sistema, lo que lo obliga a recurrir a una imposición normativa desde arriba, como lo revela el propio decreto de instrucción pública de 1820, en el que el gobierno se autoimpone la obligación de instruir a los ciudadanos precisamente porque la sociedad no generaba por sí sola las condiciones para ese aprendizaje cívico, numeral sexto del decreto. El problema de la esclavitud, límites estructurales del liberalismo santanderista. Uno de los puntos más críticos para evaluar la coherencia del pensamiento de Santander en su posición frente a la esclavitud, aunque defendía principios de libertad e igualdad jurídica, no decretó la abolición inmediata de la esclavitud. Esta aparente contradicción puede explicarse a partir de los tres fenómenos de restricciones económicas, como ya lo habíamos hablado, de la fragilidad institucional, pues el Estado en formación carecía de capacidad para imponer reformas radicales sin riesgo de fragmentación política, y el gradualismo jurídico, pues Santander adoptó una estrategia de abolición progresiva, coherente con su visión legalista, materializada en la Ley de Manutención y en su propio decreto ejecutivo de 1823, ambos ya citados en el numeral quinto, dirigido a cortar algunos usos en la aplicación de la ley. Este enfoque revela una tensión fundamental: el derecho como instrumento de transformación versus el derecho como mecanismo de estabilidad. Santander opta claramente por el segundo, como mecanismo de estabilidad. Evaluación crítica, un liberalismo incompleto. El análisis comparado permite concluir que el pensamiento santanderista no es una simple réplica de modelos europeos, sino una adaptación condicionada por el contexto postcolonial. No obstante, esta adaptación implica límites claros: universalismo jurídico sin igualdad material, legalismo sin democratización profunda y reformismo sin ruptura estructural. La propia restricción del sufragio
a quienes supieran leer y escribir, condición que el decreto de 1820 presentaba como un incentivo pedagógico más que como una barrera de exclusión. Ilustra bien esta tensión la promesa universalista del gobierno representativo que convivía con una ciudadanía activa profundamente restringida. Desde una perspectiva contemporánea, podría afirmarse que Santander representa un liberalismo de primera generación, centrado en la creación del Estado de Derecho, pero insuficiente frente a la demanda de justicia social. Marco teórico, tesis y evaluación crítica del constitucionalismo santanderista. Marco teórico, constitucionalismo, Estado de Derecho y límites del legalismo. El análisis del pensamiento de Francisco de Paula Santander exige situarlo dentro de la evolución del constitucionalismo moderno, entendido no solo como un conjunto de normas, sino como un dispositivo de organización del poder político y de garantía de derechos. Desde la teoría contemporánea pueden identificarse tres enfoques relevantes: constitucionalismo normativo, representado por autores como Luigi Ferrajoli. Este modelo sostiene que la validez del poder depende de su sujeción estricta a normas jurídicas. El Estado de Derecho se configura como un sistema de límites formales. Santander encaja claramente en esta tradición. Su obsesión por la legalidad no es meramente administrativa, sino estructural. La ley es el fundamento de la legitimidad, tal como lo expresó sin ambigüedades y sin ambagajes ante el Congreso de Cúcuta y como se documentó en el numeral segundo del estudio. Constitucionalismo político. Autores como Jeremy Waldron han cuestionado la centralidad del control judicial y han reivindicado el papel de la deliberación democrática. Desde esta perspectiva, el modelo santanderista presenta déficits importantes: débil participación política efectiva, predominio de élites ilustradas y escasa deliberación social, en la medida en que el propio decreto de instrucción pública de 1820 condicionaba el ejercicio del sufragio a la alfabetización, restringiendo de facto el círculo de los deliberantes. Constitucionalismo crítico. Desde el enfoque más reciente, coloniales y postcoloniales, se ha advertido que el constitucionalismo en América Latina no puede analizarse como simple recepción europea. Autores como Bonaventura de Sousa Santos plantean la existencia de un constitucionalismo periférico, caracterizado por el trasplante institucional, la desigualdad estructural y las brechas entre normas y realidad. Este marco resulta clave para entender los límites del proyecto santanderista, particularmente visibles en la distancia entre el principio de la libertad proclamado en 1821 y la libertad efectivamente diferida, hasta 18 años después del nacimiento que consagró la ley de manumisión. Tesis central. El presente estudio sostiene que el constitucionalismo santanderista constituye un modelo de legalismo fundamental que, si bien fue indispensable para la consolidación inicial del Estado en la Nueva Granada, reprodujo estructuras de desigualdad al privilegiar la estabilidad institucional sobre la transformación social, evidenciando los límites del liberalismo clásico en contextos postcoloniales. Esta tesis implica tres afirmaciones. Primero, Santander no fue un simple administrador, sino un arquitecto del Estado de Derecho, según lo demuestra tanto sus máximas sobre las armas y las leyes, como su gestión ejecutiva de la manumisión y de la instrucción pública. Segundo,
Su modelo fue funcional para evitar el colapso institucional, como lo prueba su defensa epistolar de la institucionalidad neogranadina frente a las pretensiones del Congreso de Venezuela, numeral tercero y tres, y sin embargo, su enfoque limitó la materialización efectiva de la igualdad, como lo revela la propia gradualidad y la persistencia de abusos que el mismo Santander debió corregir por decreto de la Ley de Manumisión de 1821. Santander y la tensión estructural del constitucionalismo latinoamericano. El caso santanderista permite identificar una tensión que sigue vigente en América Latina. El orden exige normas estables, mientras que la justicia exige transformación social. Santander opta por el orden. Esto se evidencia en tres dimensiones: legalidad versus realidad social. Aunque el discurso jurídico proclamaba igualdad, la estructura social permanecía profundamente jerárquica. Ejemplo crítico: la no abolición inmediata de la esclavitud revela que el derecho operaba como instrumento de contención, no de ruptura, según lo confirma el propio decreto de 1823, en el que Santander reconoce la persistencia de abusos en la aplicación de la ley de manumisión. Segundo, institucionalidad versus democracia material. El modelo santanderista fortalece instituciones, pero no garantiza participación efectiva. Esto genera una paradoja: un Estado fuerte conviviendo con una sociedad débilmente integrada, tensión que el propio decreto de instrucción pública de 1820 intentó paliar, sin plena eficacia, al vincular alfabetización y ciudadanía. Tercero, universalismo versus exclusión. El lenguaje constitucional es una universalista, es una universalidad, pero su aplicación es selectiva. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo y encuentra en el caso santanderista uno de sus antecedentes más nítidos. La Constitución de 1821 proclama la soberanía de la nación, pero el ejercicio del voto quedaba supeditado desde 1830 a la alfabetización, conforme al propio decreto de 1820 ya citado. Relectura del problema de la esclavitud entre pragmatismo y contradicción. La decisión de no abolir de inmediato la esclavitud constituye el punto más crítico para evaluar a Santander. No se trata simplemente de una omisión, sino de una decisión política estructural. Desde una lectura sofisticada pueden plantearse dos interpretaciones. La interpretación pragmática sostiene que Santander actuó dentro de restricciones reales, fragilidad del Estado, presión de las élites, riesgo de desestabilización, de modo que la gradualidad sería una estrategia racional. Esta lectura encuentra respaldo en el propio decreto de 1823, en el que Santander no ordena la abolición inmediata, sino que se limita a exigir el cumplimiento estricto de lo ya pactado en 1821. La interpretación crítica, en cambio, sostiene que el gradualismo reproduce desigualdad y posterga la justicia. Desde esta perspectiva, Santander encarna los límites del liberalismo clásico, pues defiende la libertad como principio, pero no la implementa de manera inmediata. Ambas interpretaciones no son excluyentes. Santander fue simultáneamente un constructor institucional y un reformista limitado. El aporte de este estudio. Este trabajo aporta tres elementos relevantes. Primero, una relectura no heroica de Santander que supera la visión tradicional que lo presenta únicamente como el hombre de las leyes. Dos, la integración de derecho comparado, que demuestra que su pensamiento es resultado de una circulación
transatlántica de ideas, no de un desarrollo aislado. Y tres, la aplicación de teoría constitucional contemporánea que conecta el caso histórico con los debates actuales entre el Estado de Derecho, la desigualdad estructural y constitucionalismo periférico. Todo ello soportado, a diferencia de versiones anteriores de este estudio, en citas textuales verificables tomadas del Archivo de Santander, del Acta del Congreso de Cúcuta de 1821 y de los decretos ejecutivos expedidos bajo su gobierno. Es decir, que la Constitución del 91 puede decirse que es en el tiempo una creación del pensamiento santanderista. Muchas gracias. Buenos días para todos. Un saludo muy especial para el padre Diego Jaramillo. Desde luego, hoy. Sin duda, muy interesante su conferencia. La he oído con atención y desde luego rescatamos ese documento valioso que es la Constitución de Cádiz. Sin duda fue un instrumento de transformación en el derecho, transformación para la sociedad, transformación para las instituciones. Yo creo que la Constitución de Cádiz es un documento en el que todavía no se ha profundizado suficientemente. Todavía no hemos abordado la importancia tan grande que tuvo, y yo creo que esa sería una de las perspectivas para esta academia, sobre todo cuando aquí hemos podido comprobar a través de la conferencia que fue un documento muy importante que tuvo en cuenta el general Francisco de Paula Santander en todo el significado que tuvo la Constitución de Cúcuta, que fue la primera constitución republicana y además la constitución fundacional de nuestra República de Colombia. Allí están esas bases de la Constitución de Cádiz y sin duda el constitucionalismo es realmente un elemento fundamental que deben defender las sociedades. Cuando no hay constituciones claras, cuando no hay constituciones consensuadas, cuando no hay constituciones que recogen las diferentes expresiones de la sociedad, pues vamos a tener unos gobiernos débiles, vamos a tener una sociedad fragmentada y vamos a tener enormes dificultades. Entonces, yo quiero resaltar ese aspecto y realmente felicitar al conferencista por la lectura del documento tan importante que nos ha compartido. Muchas gracias. Doctor Armando. Bueno, yo también quiero felicitar al doctor Sotomayor por haber planteado una pregunta muy pertinente que muchas veces nos lo hacen los estudiantes. ¿Cuál es la huella de Santander en el orden político actual? Y creo que la respuesta que ha dado es muy suficiente y nos va a servir a todos para responder cuando nos vuelvan a hacer esa pregunta. Pero como yo soy historiador y no jurista, debo hacerle algunas observaciones historiográficas. Primera, la Constitución de la cual estamos hablando no es de San José de Cúcuta, tal como aparece en Internet, en Wikipedia. Es de otra ciudad más bonita que se llama Nuestra Señora del Rosario de los Valles de Cúcuta, muy conocida como la Villa del Rosario, porque Santander tampoco nació en San José de Cúcuta, nació en la Villa del Rosario. Esto parece un detalle menor, pero para los santanderianos es muy importante esta distinción, como lo es para los cachacos raizales de Bogotá,
cuando les dicen que en el siglo XVIII su ciudad se llamaba Bogotá, cuando realmente se llamaba Santa Fe, dado que Bogotá fue una imposición de un caraqueño que tuvo un ejército a su mando. La segunda observación es que los historiadores siempre vamos a la fuente porque eso es una obligación de formación profesional. Y yo busqué en internet la fuente de esa frase: las armas os han dado la independencia y ahora les vamos a dar la libertad. Tengo aquí el discurso de posesión del general Santander en la Villa del Rosario de Cúcuta como primer vicepresidente de la República de Colombia. Y si ustedes me creen, porque los santandereanos no decimos mentiras, esa frase no está aquí. Sí está en internet. En internet dice que él lo dijo en la Villa del Rosario, pero no es cierto. La frase está aquí. Los constituyentes de Villa del Rosario dijeron: en todos los lugares de Colombia van a tener que hacer una ceremonia de jura de la Constitución de la Villa del Rosario y lo van a tener que hacer durante 2 días. En un día hacen una misa del Espíritu Santo para que nos ilumine y se van a gastar un día completo leyendo la Constitución. Y después de que todos la oigan en la iglesia parroquial, ahora sí la van a jurar. Esto tomaba 2 días. Pues Santander, de regreso a la ciudad que ahora sí se llama Bogotá, por voluntad del caraqueño, organizó la jura en Bogotá. Y la jura se hizo ese mismo año, pero en el mes de diciembre, durante los 2 días. Y ahí, el segundo día, Santander leyó una proclama que tiene fecha 2 de diciembre de 1821. Y ahí, si ustedes me creen, porque soy santanderiano, ahí dice: las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad. Así que mi observación es para corregir un error de internet que se repite muchísimo. Muy bien. ¿Por qué Santander dijo esa frase? ¿Por qué la dijo? ¿Qué sentido tiene decir eso el día que juran la Constitución de la Villa del Rosario? Le voy a decir por qué. Porque durante los 2 años anteriores, Santander y José Manuel Restrepo dijeron a todo el mundo que primero era la independencia a toda costa y después les darían la libertad. ¿Qué significó eso en términos políticos? Que el gobierno del departamento de Cundinamarca, que llevó Santander entre septiembre de 1819 y octubre de 1821, fue una dictadura militar miserable. Requisiciones, fusilamientos, robos. Todo el mundo lo pagó caro entregando sus bienes ganados, todo lo que le pidieron en préstamos públicos. Fue una dictadura militar. Entonces le criticaron a Santander eso. ¿Usted por qué hace esa vagabundería? Señores, es que la orden que yo tengo de Bolívar es que hay que asegurar la independencia a toda costa. Y cuando esté asegurado, ahora sí les damos la libertad. La libertad llegó gracias a la Constitución de la Villa del Rosario. Esa es la Carta de Libertad. Porque a partir de entonces, ya como vicepresidente no de Cundinamarca, sino de Colombia, él se tuvo que ajuiciar.
y actuar conforme a lo ordenado por la Constitución, y por lo tanto se acabaron los abusos del gobierno militar que él presidió. Por eso lo que está diciendo es eso. Muchachos, ya las armas libertadoras les dieron la independencia a toda costa. Disculpen ustedes. Ahora sí, con esta carta, le vamos a dar la libertad, es decir, libertad frente al derecho que viene ahora. Tercero, Francisco de Paula Santander, como vicepresidente del departamento de Cundinamarca, no podía entrar porque estaba inhabilitado al Congreso Constituyente de la Villa del Rosario. Nunca estuvo. Primero, porque nunca fue, porque no era diputado. Y segundo, porque por ser vicepresidente estaba inhabilitado, porque el Poder Ejecutivo no se puede ni asomar, porque entonces los constituyentes van a decir, este nos está presionando, como le dijeron a Bolívar durante la convención de Ocaña, y tuvo que caer en Bucaramanga porque no se puede arrimar ni a 5 leguas. Santander no fue constituyente, Santander no hizo la constitución de Ley de Rosario, pero hizo una cosa mejor, la aplicó al pie de la letra. Y eso es lo que le debemos a él, el juicio con que la aplicó al pie de la letra, porque en todos los consejos de gobierno de todo el tiempo que gobernó, tenía la Constitución impresa en el escritorio. Y en las mañanas, cuando tenían la reunión de 9 a 12 con sus secretarios de Estado, toda discusión, él lo único que hacía era preguntar, ¿qué dice la Constitución? Él es el gran aplicador de la Constitución, pero no es el redactor. Porque, ¿cómo voy a redactar si ni siquiera estuvo? En cambio, la historiografía soslaya la figura del gran redactor. Claro, hubo una comisión de constitución, pero el hombre que más veces presidió el Congreso Constituyente, porque eran periodos de 15 días, fue nada más y nada menos que su compañero de colegio, José Ignacio de Márquez. Les quiero recordar que en 1810 Santander interrumpió sus estudios en San Bartolomé para montar a caballo, y del cual nunca se bajó más, hasta 1819. En cambio, su compañero, juiciosito, Márquez, se quedó en el colegio hasta 1817, leyendo, estudiando, aprendiendo, formándose como el gran jurista que ha tenido este país. Y por eso, cuando llegó a la Villa del Rosario y abrió la boca, todos cayeron de rodillas. Y es el hombre que más tiempo fue vicepresidente del Congreso. Y es el hombre que fue presidente del Poder Ejecutivo, presidente del Poder Legislativo, presidente del Poder Judicial. Fue presidente de todos los poderes porque era el hombre mejor preparado. Y a él nadie le da crédito por la Constitución, y se la lleva a otro que no estuvo. Ahora, Antonio Nariño se apareció en Villa Rosario de Cúcuta después de que lo soltaron de la prisión en Cádiz, y por la vía de Gibraltar pudo llegar. Y Bolívar le dijo, usted es el vicepresidente, porque Sea se había ido. Entre al Congreso como vicepresidente. Nariño entró como vicepresidente del Congreso y tuvo la peregrina idea de aparecerse con un proyecto constitucional. Doctor Sotomayor nos ha recordado sabiamente que el representante del Poder Ejecutivo no se puede aparecer con un proyecto constitucional en ningún Congreso Constituyente, porque eso es del resorte exclusivo de los representantes de la nación. Y se lo dejaron leer su proyecto. Entonces le dijeron, le damos a leer, pero automáticamente se va al cesto de la basura. Y lo tiraron al cesto de la basura, porque eso no era el resorte del Poder Ejecutivo. Por eso, cuando Bolívar intentó meterse en Ocaña, con el mismo cuento, se tiró la convención, que resultó siendo un estruendoso fracaso, lo que iba a ser la gran convención constituyente de Villa del Rosario.
Hay una cosa que me llama a mí la atención cuando hablan los abogados, es que hablan de que nuestro legalismo depende de Santander. Y cuando uno es legal le dicen, no sea tan santanderista. Santander es un cumplidor exacto de la Carta Constitucional, pero él no inventó eso del respeto a la ley. Esa es la tradición hispana que nosotros tenemos de 300 años. Son las justicias españolas las que nos enseñaron a respetar la ley y a cumplirla al pie de la letra. Y yo que me he estudiado los juicios de residencia que le hicieron los visitadores al Cabildo de Girón, no estoy hablando de los gobernadores ni de los virreyes, es que aquí vinieron a Girón jueces de residencia y les pusieron cargos a los pobrecitos alcaldes ordinarios como el siguiente: ¿usted por qué dejó posesionar un capitán a guerra del Pedral? Y aquí no aparece la firma. Y si aparece la firma, no aparece la firma del escribano ratificando. O sea, les pusieron cargos y multas porque no firmaba el funcionario que se posesionó o porque el escribano no ratificó que esa era la firma. Les ponían cargo por todo lo que violaban la norma jurídica y lo llenaron de multas. Es que esa es nuestra tradición hispana, son 300 años de un Estado de Derecho que empezó en 1551 con los dos primeros oidores de la Real Audiencia. Eso no es de Santander. Santander es un alumno aplicado de San Bartolomé, donde sus exámenes demuestran que era un gran latinista, pero desafortunadamente alguien se robó su expediente escolar y solamente nos dejó en San Bartolomé el de Márquez, que fue el mismo que estudió. La otra observación tiene que ver con lo que el doctor Sotomayor nos ha mostrado. Santander fue un defensor de la Nueva Granada frente al Congreso de Venezuela en 1819 y 18. ¿Por qué tenía que defender al Casanare y a la Nueva Granada? Porque los constituyentes venezolanos reunidos en Angostura tuvieron la peregrina idea de incorporarse a la Nueva Granada sin consultarlos. Entonces Santander, que es un granadino, tiene que sacar la cara por el Casanare y decir: qué pena, el Casanare es de la Nueva Granada, señores. Eso no es de Venezuela, ustedes no se pueden chupar al Casanare. Y luego tuvo que enviar como general de división, general de brigada, tuvo que enviar 2 diputados del Casanare al Congreso de Venezuela advirtiéndoles: cuidadito, se van a dejar meter a Venezuela. Nosotros somos de la Nueva Granada. Él fue el gran defensor de la autonomía de la Nueva Granada respecto a la pretensión ambiciosa de los constituyentes de Angostura. Y eso es una cosa que hay que reconocerlo. Ahora veamos, bueno, hay una cosa que el doctor Sotomayor ha dicho, que un historiador ya no puede aceptar, que esa constitución hay que situarla en un contexto postcolonial. Jamás fuimos colonia. Fuimos un orgulloso virreinato, uno de los 4 que existieron en las Indias Occidentales del Mar Océano. Girón fue una orgullosa gobernación y Bucaramanga fue un orgulloso pueblo de indios lavadores de arenas auríferas. En 300 años, jamás fuimos una colonia de nadie, porque la monarquía española no tuvo colonias como las tuvo la corona británica y la corona francesa. Por lo tanto, no puede haber un contexto poscolonial allí donde no hubo colonia. Pues bien, siguiente observación. Visto anacrónicamente desde hoy, Santander fue un miserable porque no liberó inmediatamente a los esclavos, que eran más o menos 85,000 en 1821. Pero eso es una acusación anacrónica porque es pedirle a los muertos que hicieran lo que
hoy haría Petro. Eso se llama anacronismo. Resulta que él no podía hacer eso por dos razones. Primero, porque no había la plata para comprarlos a razón de 300 pesos por cabeza. Multipliquen por 85,000. Si no tenían para la comida, ¿cómo lo iban a tener para comprar eso? Lo pudo hacer la monarquía británica, porque era muy rica. Y la segunda razón era legal. ¿Cómo usted va a quitarles a 85,000 propietarios, la mayoría viudas que vivían de su esclavo, su propiedad, si la Constitución garantiza la propiedad, siguiendo el modelo francés? Eso no se puede hacer. Pero los constituyentes de la Villa del Rosario, que fueron todos unos sabios, nos dieron los tres caminos para eliminar la esclavitud. Primero, cortar el chorro, prohibía las importaciones. Segundo, crear un fondo de manumisión para ir liberando a los que ya eran esclavos. Y se hizo. Y tercero, una ley que hay que llamar ley de partos. Porque lo que hicieron los constituyentes fue liberar el parto, pero no liberaron el vientre. El parto, al nacer, puede ser libre a los 18 años. Pero el vientre sigue siendo esclavo. Por lo tanto, si la señora dueña del vientre sigue pariendo, sigue generando esclavos. Lo que sí va a ocurrir con José Hilario López es que por fin liberaron el vientre. Y ahí sí se acaba la esclavitud, porque se acabó la fuente natural. Porque desde el siglo XVIII ya los esclavos de este reino no son importados, son naturales y criollos, se generan aquí en el vientre de las esclavas. Yo te hice la lista de todas las compraventas de esclavos de Girón y descubrí que después de 1740 no entra ningún esclavo importado del África. Todos nacen en la casa de sus amos. Por lo tanto, la esclavitud le está generando el vientre de la madre. Eso no lo podía hacer y por eso no podemos pedirle a Santander que cómo fue miserable de no liberarlos. Qué poco liberal. Eso fue lo que pidió Bolívar. Bolívar dijo, libérenlos. A ver si papito. Y entonces, ¿cómo le respondemos a las viudas que son las dueñas del negro? Que les da de comer. A ver, ¿cómo vamos a conciliar lo que usted pide con el derecho de propiedad que afortunadamente hasta el día de hoy se conserva en este país? Y por eso mi mujer puede tener casa. O si no, ¿dónde íbamos? Ahora, Santander tenía que cumplir la Constitución. Y la Constitución decía, para ser ciudadano hay que saber leer y escribir. Y en ese momento, el 99% de los ciudadanos colombianos no lo sabían hacer. El constituyente dijo, pero les vamos a pedir el requisito después de 1840. Y luego dijeron que del 50 y del 60. ¿Por qué el constituyente pidió esto? Porque resulta que la Carta de Villa del Rosario creó un cuerpo de ciudadanos. Y el primer cuerpo de ciudadanos es votar y ser elegido. Pero para eso se necesita saber leer y escribir. ¿Usted cómo va a votar por alguien si no sabe leer, si no sabe escribir? Y el que le va a escribir el voto le puede poner otro nombre. Entonces Santander no puede hacer nada contra ese atributo de la ciudadanía que impusieron los constituyentes, pero puede hacer algo mejor. Y es lograr que todos los colombianos lean y escriban. Y ahí donde viene su gran aporte a esta nación. Convertir los conventos menores en sede de los colegios provinciales y obligar a cada cabildo a pagar una escuela de primeras letras, y a crear escuelas, colegios de mujeres y a crear escuelas para los indios. Esa sí es la gran transformación que tuvo en Santander. Yo no puedo violar la ley del atributo ciudadano, pero yo voy a crear las condiciones con un aparato escolar que va a sostener el Estado
para crear ciudadanía, lectora y escritura. El rey de España jamás gastó un centavo en colegios ni en escuelas, porque como dijo Immanuel Kant, a lo que a él le interesaba era obedezcan. No me interesa que ustedes sepan o no sepan. Pero cuando usted crea un cuerpo ciudadano, el Estado quedó comprometido para siempre a educar al ciudadano, por lo menos en leer y escribir. Y eso es lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo muy bien, porque yo hace muchos años no encuentro un colombiano que no lo sepa hacer. Ahora, la estrategia de los constituyentes de Villa y Rosario que Santander llevó respecto a los esclavos fue tan maravillosa que se necesitaron 3 décadas para acabar con la esclavitud en Colombia. No más que 3 décadas, con las 3 estrategias. ¿Cuánto le costó a los Estados Unidos de América, el país de la libertad, lograr eso? 500,000 muertos, una guerra de secesión y el peligro que se hubiera roto ese gran Estado. Y son el país de la libertad. Así que muchas gracias, doctor Sotomayor, porque hoy nos da la oportunidad de pensar qué fue lo que hizo Santander y cuál es el valor de la Carta de Villa el Rosario. Y finalmente, usted ha planteado un problema. ¿Cuáles son las continuidades y las rupturas de la Carta del 91 respecto de la Carta de Villa el Rosario? Y nos ha dado muchísimos argumentos de las continuidades que yo voy a usar en adelante para defender la Carta del 91. Pero yo le quiero aportar la gran ruptura que ocurrió en el 91 y que nos duele en el alma hasta el día de hoy. La Constitución de la Villa del Rosario fusiló el artículo 1 de la Constitución de Cádiz al decir: la soberanía reside esencialmente en la nación. Es decir, el Estado colombiano y luego granadino se puso a fabricar nación, entendida la nación como la universalidad de todos los ciudadanos políticamente iguales. Y lo hicimos 200 años. Y aquí estamos felices. Y yo con mi cédula de la ciudadanía en el bolsillo derecho de mi pantalón, como lo he hecho desde los 21 años. Pero los constituyentes del 91 abrieron la puerta del infierno. Se olvidaron de la nación y ahora hablaron con la tradición norteamericana, el pueblo de Colombia. Y el constituyente Orlando Falborda nos metió la discriminación positiva sobre los indígenas, y luego sobre los afrodescendientes, y luego sobre los gays, y abrió las jurisdicciones especiales. Y hoy en día uno se imagina a Colombia como un archipiélago de etnias, cada uno con sus privilegios y prohibiciones, y cada uno pidiendo privilegios, casa, carro y beca, y cada uno diciendo que tiene vara de justicia, y cada uno bloqueando carreteras. Esa es la puerta del infierno para un proyecto de ciudadanía igualitaria. Y cuando yo voy a votar, tienen la desfachatez de preguntarme de cuál etnia soy. Y yo contesto como buen santanderiano: etnia será su madre. Yo soy ciudadano. Y el ciudadano no tiene atributos físicos. Por eso en mi cédula me quitaron el color de los ojos, el color de la piel. Todo me lo quitaron. Porque un ciudadano no tiene atributos físicos. Y yo jamás seré de una etnia. Yo solamente puedo ser de una nación de ciudadanos. Eso que Santander defendió, que viene de Cádiz, murió en el 91, y por eso hoy en día voy a crear una nueva etnia, que es la etnia santanderiana, de 2 millones de habitantes, y vamos a pedir casa, carro y beca, como todos los demás, por discriminación positiva, sin término, porque quedó al infinito. No le pusieron término temporal, como hicieron los Estados Unidos con la discriminación positiva con los indios de Nevada. Apúrense a hacer casinos, porque eso va a acabar. Y allá se acabó, ya quedaron ricos, pero aquí quedó al infinito.
Por lo tanto, el gran negocio de hoy en día es ser indio, ser afrodescendiente, como si no lo fuéramos todos. Es que no hay un colombiano que no sea afrodescendiente porque nuestras madres mitocondriales vinieron del África. Disculpe, doctor Sotomayor, por haberme excedido en el tiempo, pero es que usted me puso a pensar y eso es parte de la felicitación que le hago hoy. Yo voy a hacer unos comentarios de reforzar en gran parte lo que dijo el académico santanderiano. Bueno, es que, bueno, en la historia y en el desarrollo de las instituciones y de las naciones se presentan procesos, entonces las cosas no son de un día para otro. Pero en esos procesos sí había una legitimidad muy fuerte y era la legitimidad ciudadana. O sea que Santander, con el solo hecho de haber insistido en la ciudadanía, es un gran creador para todas las épocas, inclusive para esta y para esa otra constitución de 1991 que inclusive a todos nosotros en el 91 y en el presente nos falta mucho como sociedad para ser ciudadanos. Creo que eso es lo que más se ha perseguido, tanto directamente como en forma disimulada, también a través de la educación y de los prejuicios y de quién es más aristocrático que esos indiecitos o que esos, por así decirlo, entre comillas, digamos, patinchados. Entonces, se establece eso de la ciudadanía. La ciudadanía es tan fuerte y tan importante, y lo que hizo Santander, que todavía se la sigue degradando de formas directas y de formas disimuladas culturales, pero también muy fuertes en el mismo sentido. Entonces, Santander, por eso Santander también fue una persona que reforzó la educación, porque era quitarles un gran argumento a los 3 o 4 poseedores de esclavos y poseedores de tierras y que querían seguir siendo los poseedores de todos. Entonces, Santander no se puso a pelear, digamos, desde la voz, como se hacía en esa época que todo se discutía, sino que se propuso fundar escuelas y ya sabemos en qué condiciones y hasta qué límites. Mejor dicho, todos teníamos que ser educados. O sea, ese Santander de esa época y que no se ha repetido en el presente era no solamente creador, ejecutor de ciudadanía. Y eso es importante para todos nosotros y que sigue siendo válido porque hay muchos disimulos, y además es un país donde se desprecia a los que no son de la élite. ¿Y quiénes son los de la élite? Los que se han apoderado del Estado desde hace mucho tiempo y que sus hijos siguen ahí, que quieren hacer valederos sus privilegios y sus herencias. Entonces, es bueno decir que Santander es una necesidad actual, no es una cuestión de historia. Esa de la ciudadanía en el concepto de él es supremamente fuerte. Y la otra cosa es que educación y ley, eso de la ley. Dígame, ¿aquí quién cumple la ley? Los imbéciles y los pendejos y los que no tienen poder. Los demás no la cumplen. Entonces, eso de la ley y la ley como fuerza de la nación y como constitución, también eso estamos por hacerlo. Ahora no entro en las cuestiones ya, digamos, más de pormenor de la Constitución de 1991. Me quedo con lo que tenemos que construir, porque nos falta mucho y es precisamente ciudadanía y ley. Gracias. Pienso que uno de los elementos más importantes de la conferencia que hemos escuchado hoy
señor presidente, padre Diego y demás amigos académicos, es que ha revivido el debate en nuestra sociedad y eso es supremamente importante por las intervenciones que hemos recibido. Debo adherir totalmente a la intervención del doctor Armando Martínez Garnica, porque de verdad que precisó muchos de los aspectos que estaban pendientes. Yo agrego los siguientes de la intervención que acabamos de escuchar del doctor Oscar Augusto Sotomayor. Se mencionó una construcción gramatical, la justicia social, así como con el asunto de calificar el periodo colonial y poscolonial en lo que fue la Nueva Granada y hoy es Colombia. Existe una, no solamente una imprecisión, sino un error desde el punto de vista semántico y conceptual al llamar o al tratar de adjetivar la justicia social. Porque la justicia no puede ser ni asocial ni antisocial, porque si no, no sería justicia. La justicia, dice Santo Tomás de Aquino, es o consiste en dar a cada cual lo suyo según merece. Cuando uno habla de que la justicia es o puede ser social, incurre en un gravísimo error, porque entonces habría una justicia que no es para unos y sí es para los otros, lo que decía ahora la doctora Inés Arias. Y esa precisamente es una de las tesis que ha introducido el marxismo y las ideologías de izquierda en nuestro mundo, que debe haber una justicia social para algunos grupos de la sociedad. Entonces, eso precisamente implica un error. Si la justicia no fuera, mejor dicho, la justicia no puede ser ni social ni antisocial porque dejaría de ser justicia. La justicia es la justicia, sin adjetivos. Y Santander nunca defendió la justicia social, ni la promulgó ni la proclamó. Pidió fue la justicia. Lo mismo pasa con esa construcción de la liberación social. La primera pregunta es, ¿liberación de qué? ¿De qué nos estábamos liberando o de qué nos queremos liberar ahora? Nosotros, y ese por ejemplo también es una de las tesis del liberalismo, queremos la libertad por la libertad. Realmente los seres humanos no tenemos libertad, tenemos es un libre albedrío que nos hace adquirir la libertad. Cuando uno piensa en la libertad por sí misma, es un libertinaje. No voy a volver sobre el punto que tocaba el doctor Armando Martínez sobre la crítica a la concepción de colonialismo o poscolonialismo, porque precisamente él ya las ha aclarado suficientemente. Pero sí un punto de la ruptura. Eh, el doctor Oscar Augusto nos habló que Santander no reformó, sino que adaptó o readaptó las instituciones anteriores. Y eso en cierta medida es verdad, porque las instituciones hispánicas, con algunos cambios, pues digamos eran las mismas. Realmente las instituciones se mantuvieron más o menos iguales. Y es que una ruptura total tampoco era posible, eso ni siquiera ocurrió en Estados Unidos, al punto que hoy en día la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cita precedentes de la Corte Suprema, de la Corte de Justicia de el Reino Unido, porque los precedentes son los mismos. La forma de gobierno pudo haber cambiado, está separada. Por eso incluso aquí no se habló propiamente de un movimiento independentista, sino se habló fue de un movimiento emancipador. Y el doctor Armando Martínez nos recordaba muy bien los puntos de la mayoría, que antes eran los 21, ahora son los 18, porque se adquiría la ciudadanía. Precisamente lo que adquirió nuestro pueblo no fue como tal separarse, y después se habló de la madre patria, sino lo que se quería era mostrar un momento de madurez para seguir adelante con una nueva vida. Por eso es una emancipación. Ahora, hablamos de derecho comparado. La noción de derecho comparado, cuando entendíamos que solamente existían dos sistemas constitucionales o dos sistemas legales, el continental y el anglosajón, que uno tendría que mirar a ver si eso efectivamente ocurrió o no ocurrió, pues ya hoy en día ha sido superado, sobre todo por lo que se llama hoy el derecho globalizado, porque hoy en día tenemos una diversidad grandísima de tratados en todos los aspectos, tanto en los derechos que hoy se llaman fundamentales, derechos humanos, los derechos civiles, hay derechos del ambiente, hay derechos laborales, etcétera, una cantidad, una proliferación normativa que hoy en día no nos permitiría hablar como tal de un sistema comparado frente al otro,
porque realmente existe es un derecho globalizado que incluso tiene una crítica porque, según algunos autores, pues ha precisamente diluido la soberanía de los estados. Incluso recordaremos hace muchos años que las diligencias de los jueces, en algún momento se quiso que un juez, por ejemplo, colombiano, fuera a territorio extranjero para realizar alguna diligencia. Y eso no se pudo llevar a cabo precisamente porque la justicia o la administración de justicia es uno de los elementos más importantes de la soberanía de un Estado. El doctor Armando también nos habló de la transición del poder que venía de Dios, después pasó a la nación y hoy habló del pueblo. Esto, por ejemplo, tiene hoy también una grave tensión y es que prácticamente nos hemos vuelto una sociedad de guetos, como lo señalaba el doctor Armando Martínez. Y entonces estos guetos, estos pequeños grupos que por sí mismos, por algún aspecto que ellos llaman identidad, reclaman más derechos y no obligaciones, lo que desfigura a la ciudadanía. Hoy en día, lo de la etnia, la orientación sexual, el estrato socioeconómico, lo preguntan en las diligencias judiciales, en las diligencias de la fiscalía, en las diligencias de las alcaldías, para dar supuestamente una protección adicional reforzada al ciudadano. Entonces, si hay una protección reforzada por una condición especial, quiere decir que también los que no la tienen deban tenerla para poder tener el mismo estatus de la ciudadanía. Es una discriminación a la inversa, que tanto se criticó. Hoy en día hay una nueva ruptura. Ya lo decía el doctor Armando y se perfilaba en la conferencia que escuchamos al inicio de la sesión, sobre la fuente del poder. Pero es que hoy en día hay una nueva ruptura mucho más complicada y que pasa por los tratados internacionales de los que ya hemos hablado, del bloque de constitucionalidad, que también otros definen, y es el último proceso de paz, que incluso modificó nuestra constitución. Y por eso es que uno hoy en día no podría hablar de que no haya habido ruptura, todo lo contrario. Si se hubiera precisamente respetado el ideario y los presupuestos santanderistas, o santanderinos, según lo queramos adjetivar mejor, tal vez este tipo de estrategias que modificaron y se integraron a la constitución política, no a la constitución nacional, sino a la constitución política, pues precisamente no se habrían podido llevar a cabo. El asunto de la esclavitud también es un tema muy interesante, porque incluso cuando se promulgó la Constitución de 1886, en el artículo 22, en su inciso segundo, se habló de que el que pisare el territorio de la República siendo esclavo quedará libre, habría de quedar libre. Entonces, eso que plantea que ya muy entrado el siglo XIX, todavía estábamos precisamente en este asunto de la discusión de la esclavitud y todos pues recordaremos que solamente con la Ley Áurea 1888 en el Brasil se habría logrado en cierta medida la terminación de la esclavitud. Por eso incluso había un oficio muy popular en la frontera que era los cazadores de esclavos para retornarlos a sus amos, porque era precisamente un tema de propiedad. Eh, Realmente ha sido un evento el día de hoy que me parece muy importante para la sociedad santanderista de Colombia y precisamente recordar lo que eran los justicias de Aragón y la institución también de los jueces que alguna vez se llamaron oidores, porque precisamente escuchaban, por eso son audiencias donde se audiciona, es decir, se escucha. Pienso que esto ha sido de una gran riqueza y de una gran importancia para nuestra sociedad y para la República. Gracias, doctor Oscar Augusto, y gracias a los demás que nos precedieron en la palabra. Bueno, agradezco a todos los que han estado participando en esta sesión de la Academia Santanderista, al doctor Sotomayor por su ponencia muy importante, al doctor Armando Martínez, a Luis Felipe, etcétera, y a todos los que han estado acompañándonos. A Inesita, por supuesto. Que Dios los bendiga y nos reuniremos dentro de la próxima reunión con Luis Felipe, fijaremos la fecha. Buenas tardes a todos.